presenta Claro. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a tener el espacio Planificación Patrimonial y vamos a intentar responder esta pregunta: ¿qué propone el próximo gobierno en materia de impuestos? El análisis del contador Willington Pardo, que es especialista en planificación patrimonial. Vamos a hablar de cómo cierra el 2024 el sector exportador con la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, la economista Carmen Porteiro. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. Bien, como lo anunciábamos, vamos a hablar de exportaciones, de empresas, y qué mejor para hablar de estos temas que recibir a la economista Carmen Porteiro, que es la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Bueno, Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Bueno, un gusto recibirte. Bueno, ya presidenta en ejercicio hace poquito. 2 meses. 2 meses, pero bueno, ya un back en lo que es el mundo empresarial desde hace más de 20 años, si no me equivoco. Sí, un poco más. Y back también del Consejo Directivo de la Unión que te va dando insumos para después cuando tenés que tomar la posta. Bien, ahora ya estás totalmente fortalecida en ese sentido. Bueno, Carmen, estamos ya casi al cierre de este año y es momento muchas veces de hacer balances, ¿no? De lo que se hizo, lo que no se hizo y qué se pudo hacer mejor. Bueno, en términos de exportaciones, ¿qué ha logrado el país este año? Bueno, para nosotros este año es bastante atípico y alentador. Atípico porque estamos consiguiendo prácticamente un 14% de crecimiento del sector exportador medido en dólares en el 24 con respecto al 23. Pero ¿qué pasa? Atravesamos un 23 muy complejo desde el punto de vista de la sequía que había tirado abajo muchos de los grandes productos de exportación del Uruguay. Y también lo que suma a ese 14% es la puesta en operaciones de la segunda planta de celulosa UPM, que es lo que engrosa también la cifra. Así que estamos satisfechos en este sentido, tratando de capturar, porque a veces no solo es el porcentaje de crecimiento de los sectores, sino que los sectores también puedan crecer en sus rentabilidades, su solidez financiera y económica para seguir generando empleo. Obviamente el volumen exportado importa, pero también importa mucho la parte financiera y económica de las empresas. Entonces es un año en el que estamos contentos, pero con muchas expectativas también para el 25, a ver si podemos sostener el crecimiento de las exportaciones, más allá de esto coyuntural que te comento, que el punto de comparación del 23 fue bastante bajo. Allí, por ejemplo, entendemos que el agro es nuestro caballito de batalla en términos de exportaciones, colocaciones en el exterior. Pero después en otros niveles hay otros sectores que también vienen pujantes allí que se puede destacar. Bueno, está también la industria automotriz y está toda la parte de servicios. La parte de servicios es un motor también de las exportaciones del Uruguay que tiene que estar arriba de la mesa. La medición de la exportación de servicios es compleja, por eso a veces no hay cifras exactas de los crecimientos o de los volúmenes exportados. Pero sí, todo el sector turismo receptivo es parte de la exportación, la industria del software, las telecomunicaciones, son también productos en sí mismos que vendemos y colocamos fuera de fronteras, que tienen sus particularidades y que necesitan una atención también personalizada. Allí, ¿cómo vienen o cómo se observa desde el punto de vista de lo que son las proyecciones, ¿no?, de las empresas, ¿no? En un año particular, para quienes son exportadoras, porque por mucho tiempo el tipo de cambio fue el reclamo. Ahora el dólar se empieza a fortalecer en el mundo, empiezan a pasar ese tipo de movimientos y además que tenemos,
tuvimos un año electoral, ¿no? Con ya definido un nuevo gobierno electo, que quizás o no lo pregunto, hace que las empresas replanteen el 2025 de una manera diferente, con algunos cambios, estabilidad. ¿Qué es lo que observas tú? Mira, voy a rescatar algo del tipo de cambio que comentabas al principio. El tipo de cambio lo vemos desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, la suba que ha tenido en los últimos meses, que en realidad colabora en el sentido de que, los exportadores principalmente se nutren de los dólares que cobran y los cambian en el mercado local para poder pagar sus cuentas, remuneraciones, insumos locales y demás. Entonces, en ese sentido, mejora la estructura de costos. Para eso, fantástico, y vemos el tipo de cambio local. Ahora, también hay tipos de cambio bilaterales con otros países, que ahí nosotros también tenemos que poner el ojo y donde de repente el valor local no es tanto un indicador. Porque nosotros tenemos que ver cuánto fue la devaluación en Brasil, en México. O sea, tenemos que evaluar los movimientos que ha tenido el dólar en el resto de los países. Entonces, nosotros se dio un proceso en estos últimos 2 meses de devaluación, o sea, el dólar fue creciendo en su valor, pero en otros países ya venía de más tiempo y en porcentajes más fuertes. Eso lo que nos condiciona es cuán caro son nuestros productos en el exterior, percibidos por el exterior. Entonces es una faceta del tipo de cambio que para nosotros también es importante. Y en cuanto a las perspectivas, creo que hay factores de incertidumbre que se han ido despejando, por supuesto, una vez que uno ya tiene claro cuál es el camino. Y el punto es que con cualquiera de los dos, o sea, precandidatos en su momento, con las internas, luego candidatos y ahora con equipo de gobierno ya electo y presidente y vicepresidenta, se viene trabajando de la mano desde hace tiempo, o sea, no son interlocutores desconocidos, ministro de Economía electo también, son personas con las que hemos trabajado, que sabemos que y confiamos que van a estar cuidando la macroeconomía, las reglas de juego para los inversores, que es también el motor, ¿no? Nosotros decimos, para que haya exportación también tiene que haber una previa que es inversión. Y para capturar todas esas inversiones, nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, la ley de inversiones ha trascendido los gobiernos. Entonces, todo ese marco es lo que colabora a que podamos pensar en un país exportador sólido, con proyecciones a futuro, porque creo que lo que todos tenemos claro es que necesitamos crecer a tasas más altas para que ese bienestar derrame en toda la sociedad. Eso tenemos que agrandar la torta. Entonces, en ese agrandar la torta, tienen que estar todos los sectores, todos los trabajadores arriba, que nadie nos quede descolgado, digamos. Pero es posible agrandar la torta, ¿con qué condiciones? Digo, porque hay cambios que quizás es necesario hacer y quizás ustedes lo proponen como desde la parte de exportación, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros tenemos una agenda que ya la presentamos y la venimos trabajando con los equipos, con la futura administración también, una agenda bajo cinco grandes titulares, con acciones concretas que los exportadores entendemos que apoyarían el desarrollo y el dinamismo del sector. Entonces, dentro de esos 5 titulares, por ejemplo, tenemos todo el tema de la inserción internacional y los acuerdos, que pasan por distintos aspectos, porque no es necesariamente TLCs con todo el mundo o con los grandes destinos. Hay sectores en los que con manejar una matriz de producto y destino ya les abrís la puerta para que coloquen sus productos de forma competitiva y ya reactivás o
ayudás al desarrollo de un determinado sector. A ver, por ejemplo, allí para que se entienda, ¿no? Hablaba de matriz y de producto, ¿no? Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, X producto? Por ejemplo, estas copas de vidrio, Sí. ¿no? Las quiero insertar, debería ser en un mercado que hoy no tengo ya como destino, o sí, pero quiero lograr mejores condiciones. Así que se plantea. Exactamente. En eso justamente estamos trabajando y es algo muy sencillo, relevar, o sea, con la cantidad, la Unión de Exportadores representa el 80% de la exportación en dólares del Uruguay. Uh-huh. Entonces, imagínate que tenemos una muestra y nos tomamos, o sea, es nuestra labor relevar sector por sector, bueno, a ver, ¿a qué mercado como prioridad deberías acceder para empezar a mover tu aguja y crecer a un ritmo más acelerado? Bien. Empecemos por ahí. Entonces, en función de eso, tenemos requerimientos de grandes sectores como madera, lácteos, carne, pero también de miel, de farma, de determinadas pymes. Entonces tenemos esos destinos a los que quieren llegar y es muy interesante porque esos destinos a los que quieren llegar a veces no es únicamente un tema arancelario, uh-huh, sino también hay un tema de restricciones por normativas, por requerimientos del destino, uh-huh, pero también por conectividad. Uh-huh. Y ahí lo atamos con el segundo pilar que tiene nuestra agenda de prioridades: mejorar la conectividad del país y los costos logísticos. Uh-huh. Vamos a ampliar estos temas, ¿no? Perfecto. Porque nos quedan 3 ítems, sí, y vamos a ampliar este tema de logística, que es no menor para lo que es el sector exportador, en el próximo bloque, así que te invito a que te quedes y ya quedan enganchados del otro lado para seguir escuchando atentamente tu análisis. La economista Carmen Porteiro, que es la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Despedimos este año llenos de energía, porque logramos hacer que todos los rincones del país estén electrificados. Hicimos que las familias más vulnerables accedieran con más facilidad a la energía eléctrica. Potenciamos el plan inteligente para que más hogares disfrutaran la energía a un precio más conveniente, ganando en confort y bienestar. También estuvimos junto a los sectores productivos e industriales, desarrollando planes específicos para promover su desarrollo. Impulsamos la digitalización de los trámites y servicios y avanzamos hacia la medición inteligente, convirtiendo a Uruguay en un referente en América. Estimulamos el uso eficiente de la energía, con bonificaciones para la adquisición de electrodomésticos, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos. Además, alcanzamos un récord de exportación de energía. Todo esto junto a nuevas obras de infraestructura y el premio Oro Cier en calidad y satisfacción de clientes por 4º año consecutivo. Por todo esto, despedimos a un gran año y damos la bienvenida a uno nuevo con la misma energía y compromiso de siempre. ¡Feliz 2025! UTE, transformando con energía nuestro país. Segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con la economista Carmen Porteiro, que es la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Y veníamos hablando, ¿no?, de un conjunto de características que tiene nuestro sector exportador que hacen a la realidad, y no menor son las propuestas que tiene la Unión de Exportadores para el próximo gobierno que ya se avecina, ¿no? Y hablaba allí, ¿no?, en el bloque anterior de lo que es, bueno, la solicitud de mejorar
en términos logísticos, ¿no? Allí hay un tema de costos que viene preocupando al sector exportador desde hace muchísimo tiempo, y para quien no recuerda, hacer refrescar un poquito de qué es eso que está preocupando. Bueno, los costos logísticos abarcan varios ítems. Por un lado están los costos específicos de sacar un contenedor, por ejemplo, por el puerto de Montevideo, que eso tiene determinadas tarifas, que nuestra expectativa es que paulatinamente, en la medida en que se empieza a mover o aumenta el volumen, siempre celebramos cuando aumenta el volumen exportado, bueno, que ese incremento de volumen se termine derivando en reducción de los costos para los exportadores. Después tenemos también costos de terminales aéreas, no solamente las portuarias, porque recordemos que hay también productos que, por ser delicados o por tener una vida útil muy, muy corta, por ejemplo frutas finas, salen por vía aérea y no tanto por marítima. Entonces trabajar en esos costos. Pero también después está el costo de el transporte, que termina encareciendo el producto en el mercado de destino. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un destino en Centroamérica donde trasladar un contenedor de 20 pies me cuesta $5.000? Bueno, hay que ver en función del producto que sea cuánto pesa en la cadena de valor de esos $5.000. Pero la realidad es que los exportadores lo que nos plantean es, bueno, hay destinos a los que no accedemos, no por un tema arancelario, sino por el costo del transporte de la mercadería. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Y también la conectividad pasa por otro carril, que es, necesito que el transporte tenga un costo adecuado, pero además que exista la capacidad de bodega para trasladar el producto. ¿Porque hoy no existe? Hoy hay destinos en las que hay muy pocas frecuencias, o a veces hay demoras en otros puertos y los buques terminan salteando el puerto de Montevideo y tú quedas con la carga en espera para el próximo buque. Entonces, todas esas situaciones encarecen. ¿Qué es lo que tenemos que fomentar? Que haya más frecuencias y que sea más atractivo el puerto de Montevideo para llegada de más buques que puedan sacar nuestra mercadería desde el punto de vista de los bienes. Pero los servicios también tienen requerimientos logísticos. Por ejemplo, Industria de Software decía, para nosotros es fundamental visitar California. Y ¿qué conectividad tenemos con California? ¿Qué vuelos, qué frecuencia de vuelos? Y realmente es muy difícil encontrar frecuencias para determinados destinos. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, se arman de acuerdo justamente las compañías, la demanda que tengan, ¿no? O sea, yo digo, se entiende que, por ejemplo, ahora en temporada estival, de verano, las conexiones sean mayores porque esperamos los turistas y demás, pero no es negocio realmente para ninguna compañía aérea tener de repente determinados vuelos solo o directos o tan frecuentes de Uruguay por el mercado, ¿no? Quizás ahí para traducirlo, lo que están planteando es de repente poder hacer acuerdos que puedan permitir viajar por otras aerolíneas, por otros aeropuertos, mejorar la conexión, o sea, de repente que nos lleven a otros destinos. Ahí está, pero que llegue rápido. Claro, porque te interrumpo, porque hace poco entrevistamos a un empresario del sector turístico y de lo que es el sector de agencia de viajes y demás, y justamente planteaba que la conectividad no es un problema en ese sentido, quizás sí el tema de las frecuencias, pero a su vez también es lógico que las empresas de repente haya vuelos directos desde Ezeiza por la cantidad de personas que pueden acceder a ese vuelo y no desde Montevideo. Pero bueno, es válido y qué interesante el ejemplo, ¿no? Porque bueno, nada, interesante para una industria que está en crecimiento y que demanda, ¿no? Quizás es un poco difícil de aplicación, ¿no? Que hayan vuelos directos a California desde Uruguay. Es un ejemplo específico, pero a veces uno tiene la impresión de que, bueno, hay determinadas industrias que no tienen requerimientos por el tipo de servicio que prestan o por a lo que se dedican, que no tienen requerimientos de conectividad. Y la conectividad se requiere independientemente de lo que estemos exportando. Ese es un poco el concepto, más allá de el ejemplo específico.
pero son cuestiones que creo que tenemos que atender y encontrarle la vuelta de alguna manera, ¿no? Y allí, Carmen, hay, mencionaba 5, ¿no? Vimos 2 y allí brevemente los otros 3. ¿En qué se enfoca hoy el sector exportador para decir, bueno, queremos que el próximo gobierno atienda estos puntos? Ya vimos 2, esos últimos 3. Los últimos 3, para resumírtelos y quizás englobártelo un poco más, pasa principalmente por temas de costos operativos, costos productivos, y ahí cuelgan varias ramas. Por supuesto, el tipo de cambio que veíamos forma parte de nuestra estructura de costos, toda la parte salarial y también forma parte de la estructura de costos, y ahí ¿a qué apuntamos? Ahí apuntamos a mejoras en las estructuras de los consejos de salarios, cambios en, por ejemplo, las calificaciones o las denominaciones de determinadas actividades, de repente que se engloban pymes con empresas grandes y entonces a la pyme le cuesta sostener un nivel de crecimiento. Entonces ahí hablamos de determinados descuelgues que se podrían dar. Porque creo que hay un tema también fundamental que es el sostenimiento de las pymes exportando. Las pymes representan un volumen de personas ocupadas, de trabajadores, que no condice con lo que exportan. Qué interesante. Claro, representan muy pocos dólares exportados para el país, pero concentran una gran cantidad de mano de obra. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar herramientas para que esas pymes se puedan consolidar como exportadoras. Tenemos que ayudarlas a llegar a distintos mercados y a crecer, porque terminan generando un volumen de empleo muy interesante. Entonces, desde la Unión también es nuestro foco trabajar con todas esas pymes, encontrar cuáles son sus requerimientos, sus necesidades, habilitaciones. A veces las pymes no llegan a tener una persona especializada en determinadas áreas y nosotros las llevamos de la mano, les decimos, y literal, somos parte de tu equipo. Ese es nuestro eslogan, sabémosle. Somos parte del equipo de las pymes y las llevamos, las acompañamos al ministerio que necesiten o a Cancillería para ayudarlas a abrirse las puertas. Y creo que para sostenerlas en el mercado exportador también tenemos que ayudarlas a que tengan una estructura de costos que sea sostenible. Y allí el salario está jugando un rol importante por lo que tú mencionabas y lo que han mencionado varios empresarios, ¿no? La posibilidad de alguna forma mejorar esas condiciones laborales, ¿no? Allí entiendo que el peso es interesante. ¿Algún otro ítem que haya quedado por allí? Sostenibilidad. Sostenibilidad para nosotros es un foco prioritario absolutamente. Nosotros desarrollamos en conjunto con el LATU un sello de gestión sostenible que ya está hace 2 años, tuvo 2 años de elaboración con un equipo técnico súper profesional de parte de las 2 instituciones y de parte de empresas que nos ayudaron muchísimo, que pusieron a disposición sus equipos de sostenibilidad para volcar en este documento que realmente es avanzada. No hemos encontrado otros países donde exista esta experiencia de sello co-creado de público-privado. ¿Esto qué permite? Esto lo que permite es un sello que tiene 5 niveles, entonces de empresas que están empezando a trabajar en la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino también social, gobernanza. Los 3 ejes, los 3 pilares de la sostenibilidad están abarcados, y como no es específicamente de producto, es de gestión, puede entrar cualquier tipo de empresa. Y en función del estatus en el que estén trabajando el tema, puede ser que se estén sensibilizando, que ya estén preparando indicadores, que ya estén haciendo mediciones. En función de eso, el sello las va acompañando durante los 5 niveles hasta que en el 5º están consolidadas en sus mediciones y en su sistema de mejora continua en materia de sostenibilidad. Entonces, nuestro foco, ahora que el sello ya está probado, instalado y tenemos desde empresas de gran porte hasta pymes certificadas, a partir de ahora nuestra intención es internacionalizar el sello y además conseguir un esquema de beneficios locales para que
ese impacto y ese trabajo tenga una repercusión específica y económica en la compañía. Claro. Hoy, ¿en qué les sirve el esfuerzo de trabajar en el sello, que es importante, es un año de trabajo? El esfuerzo lo que les permite es decir, bueno, cuando tengo una auditoría del exterior o mi cliente me pide algo, yo ya tengo todo sistematizado porque ya le muestro el sello, muestro lo que hice y ya está. Claro. Pero eso no es suficiente. La sostenibilidad cuesta. Sí, hay que pagarla. Hay que pagarla. Claro. Exactamente, de alguna manera u otra, ya Sí, sea sí. con recursos humanos o con inversiones Ujú. para ser sostenibles en muchos casos. Y eso se paga en el mundo porque yo he preguntado a varios que me han contado varios empresarios de diferentes rubros, por ejemplo, hace poco del sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Entonces me contaban ciertas estrategias que se venían y que muy interesantes. Le digo, pero bueno, al final de cuentas, cuando pasan las rayas, si yo voy a un mercado, toco la puerta, le digo, bueno, mirá lo que tengo, ¿se paga más por eso? Nosotros lo que vemos es que en realidad termina siendo una barrera de entrada. Ajá. Si no trabajas en estos temas, es posible que no puedas llegar a determinados destinos o a determinados clientes. Depende, si el producto es de nicho, ¿no? Que va a un grupo bastante específico o con determinadas características, puede terminar siendo un criterio de no entro porque no estás trabajando en sostenibilidad o porque no cumplís los criterios de la casa matriz del comprador. Y eso pasa no solo para los que venden productos finales, sino también para los que venden insumos o para los que de alguna manera son cadena de producción, están en la cadena de producción. Nos está pasando de que nos llaman socios para decirnos, me llegó una auditoría del cliente de mi cliente. Claro. Entonces, en función de cómo evalúen esa auditoría, entran o no entran. Por lo cual entendemos que más allá de los ritmos, porque también hay determinados requerimientos que están empezando a plantar los países o grupos de países, como se habló mucho de la Unión Europea y el EUDR, que finalmente se termina posponiendo un año, que implicaba certificar que tu producto proviene de una zona donde no hubo deforestación. Más allá de eso, más global o de países, que podrá tener distintos ritmos, los clientes ya tienen sus propios requerimientos. Entonces, es como que termina corriendo un carril diferente a grandes normativas internacionales. Bien, y allí, bueno, para ir finalizando, esto es súper interesante y vamos a convocarte en otra oportunidad, por supuesto. ¿Qué proyecciones tenemos desde el sector exportador para compartir en cuanto a lo que es el año que viene? Que puede tener variaciones, por supuesto, pero más o menos algunas tendencias ya están claras. A ver, nosotros sobre tendencias específicas y de cada sector, lo que esperamos es por lo menos un sostenimiento. Sostener este 14% que tuvimos este año es un desafío gigante. Obviamente en el 24 no estamos llegando a la cifra récord de exportaciones que tuvimos en el 21. Ojalá la alcancemos en el 25 realmente. Pero bueno, nosotros siempre vamos a estar trabajando para el crecimiento del sector. Ojalá en niveles significativos. Pero la realidad, lo que la historia nos viene marcando es que cuando mirás el largo plazo, el crecimiento del PBI y el crecimiento de las exportaciones terminan siendo año más, año menos, en el entorno del 30% del PBI. Y en el largo plazo, el PBI termina creciendo un 1 y poco, un 2%. Entonces nosotros lo que apostamos es a dinamizar el sector para que el PBI del país crezca a un ritmo más alto. Bien, bueno, qué interesante el diálogo ha sido contigo, economista Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, y es la gerente de Planeamiento y Control de Gestión de Nuevo Manantial, porque bueno, además de su actividad como representativa, ¿no?, de la Unión de Exportadores, tiene una vasta trayectoria en Nuevo Manantial, brevemente, que es un grupo muy interesante y muy importante en nuestro país, ¿no?, con inversiones en energía, en el agro, allí brevemente para quien no conoce. Bueno, Nuevo Manantial tiene una actividad productiva, tiene aceite de oliva, olivares de Rocha, tiene producción agropecuaria también, ganado, energías renovables, un
maravilloso tambo en el centro del país, en Durazno. Estancias del Lago. Estancias del Lago, sí. También creo que ejemplo de proyecto que trabaja muy seriamente en todo el tema de sostenibilidad, obviamente con el sello de gestión sostenible de la Unión de Exportadores también, pero empresas que nos enorgullecen mucho desde su trabajo en todos los aspectos y que han dinamizado los departamentos donde se han instalado. Entonces realmente las siento muy propias y con mucho orgullo y alegría de trabajar en ellas. Bueno, vamos a conocer más seguramente en otra oportunidad. Bueno, un gusto ha sido, Carmen, el diálogo contigo. Ya te estoy deseando feliz año y nos reencontramos en el próximo. Seguramente. Muchas gracias por la invitación y un placer. Un gustazo. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. ¿De qué se trata este libro? Claves para el tiempo que viene. Se trata del futuro. Y se trata de tendencias, cómo reconocer todo lo que se viene en el tiempo presente y con las semillas del futuro que ya están en el presente. Cómo vamos a elegir nuestro estilo de vida, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a comprar, cómo vamos a vivir las relaciones de personas y de personas con la ciudad y de personas con el futuro. O sea, es un juego de presente y futuro para poder ser más libres cuando elegimos y tomamos las decisiones, teniendo en cuenta las tendencias, tenemos mucho más poder. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carle Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia.
tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y les cuento que ya pueden descubrir los nuevos lanzamientos de Samsung con Galaxy AI. Tienen el modelo Galaxy S24 FE, los plegables, tanto el Galaxy Z Fold 6 y el Flip 6, y la Tab S10 Ultra, que es la tablet. Desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en shop.samsung.com/UI. Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Hoy tenemos el espacio Planificación Patrimonial con el contador Willington Pardo. Bueno, bienvenido. Gracias, Tatiana. La última columna del año. La última del año. Y bueno, y por eso tiene un toque muy especial, sí, por así decirlo, ¿no? Porque vamos a hablar a propósito de lo que hace, ¿no? Lo que es materia de impuestos, todo lo que puede ser planificación fiscal o temas fiscales de cara al próximo gobierno, sí, ¿no? Allí tú tienes un análisis bastante interesante, ¿no? Con respecto a teniendo un poco también el panorama, no solo de inversores, sino también teniendo en cuenta la base, ¿no? Del programa, ¿no? Que se planteó en su momento, o que se plantee, está vigente para el próximo gobierno. Allí, ¿qué tienes para decir en primera instancia? Sí, en realidad creo que todos estamos de acuerdo que el tema fiscal, incluso en la campaña, fue como un tema que quedó medio en gris, ¿no? Uh-huh. Como que aumento los impuestos, no aumento los impuestos. Entonces eso genera un poco de incertidumbre, por decirlo de alguna forma, de qué es lo que va a pasar con la presión fiscal. Aparentemente hay como una suerte de hilo conductor de que en principio la presión fiscal sería la misma, habría una especie de redistribución entre sectores. Uh-huh. Yo la verdad que creo personalmente que el 2025-2026 es el año donde nos esperan más desafíos tributarios. Es decir, los desafíos van a venir por parte, digamos, en la interna, por temas de cambio de gobierno y incluso cambios de ideología atrás, digamos, de la parte fiscal, y uh-huh, cambios externos. O sea, vienen desde el exterior también algunas presiones por eliminar determinados incentivos, por darle alguna suerte de cambio en esos incentivos fiscales a los cuales nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Nosotros, si queremos fomentar algo, le damos una exoneración. O sea, y desde afuera y esos cambios, y desde el exterior, por ejemplo, siempre últimamente, con esta corriente que hay de cambios a nivel internacional, por ejemplo, la aparición del impuesto mínimo global, este famoso impuesto donde las multinacionales, que en realidad no va a quedar para multinacionales, van a ser para todas las empresas, tarde o temprano. Con lo cual, los incentivos tributarios que nosotros otorgamos a un inversor ya no van a ser un elemento como para atraer inversiones. Uh-huh. Y eso nos transforma en un desafío adicional. Y por otro, o sea que hay que ofrecer algo más que no sea meramente impuestos. Y después lo otro a nivel interno, ¿no? A nivel interno con esa redistribución de la carga fiscal, ¿no? O aparentemente solo redistribución. Que esa palabra la tomamos del programa, ¿no? Exacto, del Frente Amplio, que sería de gobierno. Exacto. Ahí, por ejemplo, para nombrar algunas cosas, habla un poco de, redirigir aquellos fondos un poco a sectores más vulnerables, etcétera, tocando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Determinada tributación, por ejemplo, a los dividendos, por ejemplo, al capital, por ejemplo, impuestos a las herencias. Instaurar esos orígenes de fondo, digamos, fiscales, para trasladarlo a determinados sectores que lo necesitan. Eso plantea un desafío. Hay algunas ideas en las cuales ya están en desuso. Llama la atención que se vuelvan a replantear, digamos. Por ejemplo, la tributación al patrimonio o a las herencias. Primero que desde el punto de vista del inversor no lo ve como algo negativo, por más que, pero siempre el impuesto al patrimonio a nivel mundial se está eliminando. Uh-huh. Impuestos a las herencias también, e incluso hay países en los cuales no se invierte porque hay impuesto a las herencias. Entonces eso es, digamos, hay que tener mucho cuidado de cómo se reestructura esa parte fiscal. Uh-huh.
Y nosotros, desde el punto de vista, digamos, de la asesoría, vemos ahí, digamos, niebla, por decirlo de una forma. No lo tenemos claro. No está claro. No está claro cómo se va a reformar, digamos, el sistema fiscal hoy vigente con esos dos insumos. Una parte interna, ¿no?, que plantea estos cambios, y una parte externa, además, que plantea, digamos, potenciar esos cambios. Y convengamos que la presión fiscal ya es alta, y es más, digamos, se habla de rever algunas exoneraciones, con lo cual hay algunos sectores que están usufructuando de exoneraciones fiscales que deberían replantearse, digamos, y tener en mente qué pasa si esas exoneraciones comienzan a disminuir. Por ejemplo, hay muchos sectores que nosotros favorecemos, como software, como zonas francas, entonces, y muchos más, exoneración por inversiones de la Comap, lo que fuere, son exoneraciones que en realidad, o sea, digamos, los que usufructúan esas exoneraciones de impuestos tendrían que estar acostumbrándose a qué pasa si no están las exoneraciones. Que haya un plan B. Que haya un plan B. Digamos, las exoneraciones no van a desaparecer de un día para el otro, pero es un oxígeno que es como una máscara, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si te sacan la máscara? Si sos capaz de sobrevivir con el aire ambiente, digamos. Ese ejercicio siempre hay que hacerlo, porque yo creo que si vos vivís gracias a una máscara, significa que tu cuerpo no está diseñado para lo natural, digamos. Claro. Y eso es un problema. Porque la máscara, hay gobiernos que te la dan un poquito más y algunos que te la dan un poco menos, por temas incluso ideológicos, de que dicen, no, el sector privado, digamos, lo que tienen que pagar. Yo no quiero favorecer una industria particular, porque, por ejemplo, ¿por qué la industria del software está exonerada y hay otra que no? ¿No? Digamos, el principio de capacidad contributiva, decimos, bueno, si dos personas que tienen la misma capacidad de pagar impuestos deberían pagar lo mismo, porque dos empresas que son exactamente las mismas, una paga y la otra no. Entonces, esa discusión va a estar. Claro. Vamos a ver cómo se resuelve. Pero en definitiva, digo, quizás está bueno que se dé esa discusión, ¿no? Porque en definitiva también es reclamo de muchos sectores de empresarios, ¿no? Por debajo o por lo bajo, de decir, bueno, hay ciertos sectores que crecen, pero revisemos por qué crecen. Exacto. ¿No? Pero así, dentro del panorama que tú planteas y en base a texto escrito, que se puede revisar, y el análisis que tú planteas, hay siempre una afirmación que surge, ¿no? Que es, bueno, en términos de que por ejemplo, que pague más el que tiene más. Eso, por ejemplo, ¿ahora se da? Sí, en realidad, a ver, eso es un ideal que todos estamos de acuerdo, o sea, todos estamos de acuerdo. Yo creo que no hay nadie que le pregunte si el que pague más, el que tiene más, pague más. Teniendo en cuenta que el que paga, el que tiene más, termina pagando más por un servicio que es el mismo que vos, que por ejemplo, si tú tenés un patrimonio de $1 millón, yo tengo uno de 100.000, yo utilizo un servicio y por ese pago impuestos de seguridad, de educación, pero quizás vos no usás educación, sin embargo tenés que pagar más. Me estás subvencionando a mí. Más allá de lo discutible de eso, evidentemente es un ideal que nosotros buscamos siempre, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que quien tiene más capacidad de contribuir al financiamiento del gasto público, sin duda que lo tendría que hacer. El tema es cómo. Claro. El tema es la herramienta. Y el tema es que herramientas que funcionaban en el pasado o que funcionan en otros países pueden no funcionar en Uruguay. Por ejemplo, hay instrumentos como los impuestos al patrimonio, impuestos a las riquezas, impuestos a las grandes fortunas, que estéticamente están buenísimas, digamos, ¿no? Marketineramente llaman, pero en la realidad de los hechos es complicada de implementarla y de que resulten, digamos, más allá de que es un tema marketinero. El desafío está en cómo encontrar una herramienta que logre eso. O sea, hay una famosa frase de que desplume el ganso sin que el ganso emita un sonido. La idea es sacarle a la actividad privada una parte de sus ganancias o al patrimonio personal una parte de su patrimonio, pero que básicamente que no se dé cuenta, digamos, ¿no? Y eso y después hay un doble desafío, o sea, no solo es recaudar, ¿no? Si no, se sería sencillo. El tema es
cómo lo gastás, que ese es otro tema. Bien, ¿no? ese es otro capítulo. Sí. Ese es otro capítulo. Nosotros nos focalizamos más en cómo desplumar el ganso, básicamente. Claro. Ahora, ¿qué hacemos después con las plumas? Es otro cantar. Y en lo que es planificación patrimonial, ¿cómo se organiza? ¿No? Exacto, ¿cómo se estructura ese patrimonio para que sufra lo menor posible? Convengamos que la parte fiscal, digamos, cuando hay estos cambios, que los hay en todo el mundo, siempre hay cambios de gobiernos y cambios de política fiscal. Yo creo que la idea es que las estructuras y las empresas funcionen en mayor o en menor medida, digamos, a pesar de temas fiscales. Claro. Y que tu patrimonio no lo tengas que salir a modificar o a reestructurar a partir del 1 de marzo porque la cuestión cambia, digamos, ¿no? Uh-huh. Sería saludable que vos hagas pequeños ajustes, ¿no? Previendo a futuro cuál va a ser la fiscalidad, pequeños ajustes hoy, como para estar prevenido, digamos, y planificar a futuro. Uh-huh. Pero creo que tampoco hay que salir a reestructurar o hacer cosas muy, muy, muy grandes porque eso está enmarcado, digamos, en una planificación patrimonial, o sea, fiscal, legal y financiera. Uh-huh. O sea, todo junto, no es uno solo, ¿no? Porque a veces, y con esto termino, porque si no me voy por las ramas, pero siempre pongo el ejemplo, hay una persona me preguntó, ¿en qué invierto que no pague impuestos? Y yo siempre le dije, pero me estás haciendo la pregunta al revés, no es en qué invierto para no pagar impuestos, sino es estructurar tu patrimonio, fíjate en lo que tendrías que invertir y nosotros nos encargamos de que sea eficiente. Claro. ¿Ah? Que sea desde el punto de vista eficiente fiscal. Pero no antepongas, digamos, la carreta delante de los bueyes. Exacto. Allí finalmente preguntarte, Willington, porque bueno, todo esto se enmarca para llegar justamente a la conclusión de tener una planificación patrimonial para que ciertos temas de repente no generen ruido o no generen determinada incertidumbre hasta que se empiezan a instalar, ¿no? Claro. Que es natural, los procesos cada 5 años. Bueno, tenemos ciertas inquietudes, queremos saber cuáles van a ser las primeras medidas, qué dice el programa de gobierno, los primeros ministros, bueno, eso pasa siempre. Sí. Pero ahora, desde el punto de vista de, por ejemplo, de tu expertise y de lo que pasa en ello, Uruguay sigue siendo, como destacan muchos, un país que no genera ciertas inquietudes, resquemores, que has recibido en los últimos días como consultas de inversores. No, en realidad, a ver, creo que digamos, en mi caso, los que hemos charlado no tienen esas preocupaciones que tienen en otros países, ¿no? En otros países cuando cambia, hay un par de países latinoamericanos, bueno, 3, básicamente. Bueno, Argentina, sí, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile Venezuela. hoy también está con un cambio. Sí, pero hay países en realidad que en realidad mantienen una cierta estructura y hay pequeños cambios de ajustes. Uh-huh. De hecho, por algo siempre estamos en una meseta, ¿no? Sí. Con lo cual hay pequeños ajustes. Entonces, la realidad es que te podría llegar a preocupar pequeños ajustes, ¿no? Hay otros países que realmente te dicen hay que reestructurar todo porque se viene un tornado. Acá, en realidad, las consultas fueron más diálogos que preocupaciones, digamos, ¿no? Diálogo de ver, bueno, cuál es la política. Incluso hay personas que le importan más el ambiente económico, digamos, que la parte fiscal. O sea, la realidad, el tipo de cambio, quieras o no, digamos, incide en los resultados de la empresa. Soy quizás más que un tema fiscal. Claro. Porque el tema fiscal lo podemos gestionar haciendo uso de alguna exoneración o algún tipo de planificación. El tema es que el tipo de cambio es difícil de planificar, digamos. Claro. Entonces, en resumen, diálogos, pero más de saber qué es lo que va a pasar, pero con cierta dosis, digamos, de tranquilidad, de que las grandes reglas se supone, quiero creer, que no se van a cambiar. Bien, bueno, vamos a seguir, si te parece, ya en la próxima temporada. Exacto, con análisis, ya de cara ya, y ya seguramente vigente bueno, por supuesto que ya vigente el próximo gobierno, pero también siempre hay temas de planificación patrimonial que eso se sostienen en el tiempo, que no cambian, y tenemos un especialista aquí que es Willington Pardo, que es justamente en el espacio de planificación patrimonial, así que gracias por acompañarnos en este ciclo, y me toca decirte feliz año,
Igualmente ya empezamos en este mes para ti y para todos. A desear a felicidades, así Sí, que gracias. es un poco raro, ¿no? Es rarísimo, pero bueno, gracias por estar. No, por favor, gracias a ti. En el programa de hoy hablamos del sector exportador, de cómo están las empresas hoy funcionando en la actualidad en términos de colocaciones en el exterior y cómo cierran el año. Y el balance es positivo y esperan que para el próximo año, que también comienza el nuevo gobierno, se empiecen a desarrollar medidas que viene reclamando el sector exportador para mejorar justamente las condiciones que tienen estas empresas. Por otra parte, hablamos en planificación patrimonial de cómo hay cierto gris en lo que tiene que ver con definiciones fiscales para el próximo gobierno y que seguramente que una vez instalado se empiece a divisar cuáles serán las primeras medidas en términos fiscales, en términos de impuestos que se definen seguramente en esas instancias de los primeros meses de gobierno. Vamos a estar atentos, por supuesto, desde Empresarios de Acá. Nosotros, como siempre, los esperamos el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.